Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 25. En primer lugar, felicitaros el año 2020. Hay algunos que a lo mejor todavía, cuando estáis viendo este vídeo, es finales de 2019, otros ya sí que será enero del 2020, dependiendo del calendario de cada grupo. Unos los tenéis programados un poquito antes, otros un poquito después, este simulacro. Pero sea como sea, para todos vosotros, os transmito en nombre de todo el equipo CTO nuestros mejores deseos para este año nuevo, que ahora empieza, y esperamos que cuando pase el tiempo y echéis la vista atrás, recordéis el 2020 como el año que os trajo la plaza deseada, ¿eh? Así que mucha suerte a ese respecto, y a todos los demás también, pero sobre todo a ese, que es para lo que estamos aquí. Comenzamos con la primera pregunta de la selección de hoy, que es la pregunta número 9. Preguntas de digestivo cada vez las hay más complicadas en el examen MIR. Hay veces que incluso llegan a preguntar hasta fotos de endoscopia, como sabéis todos de sobra. Vamos a ver aquí la pregunta número 9. Es una pregunta sobre un diagnóstico que es muy característico. Me imagino que muchos lo habréis sacado porque en otro simulacro, que ya vimos hace, no me acuerdo cuántas semanas, ya varias semanas, no fue el anterior ni tampoco el de hace dos, aparecía una imagen parecida a esta que la comentamos aquí. ¿Qué tiene el paciente de la pregunta número 9? Fijaros que nos cuentan muchas cosas, pero al final, ¿qué diagnóstico y qué actitud tomarías a continuación? Y la imagen que nos dan es una resonancia. Vamos a ver primero los posibles diagnósticos y después ya leemos el caso clínico, como debe hacerse cuando estas preguntas tienen un caso largo. La 1 habla de hemangioma hepático, la 2 de adenoma, la 3 de hepatocarcinoma y la 4 también de hepatocarcinoma. Antes de leer el caso, solamente con la imagen ya podrías sacarlo. ¿Cómo hubiera sido que no es un hepatocarcinoma? Y esto el día del MIR todo el mundo lo tiene que tener clarísimo, lo hayamos visto varias veces durante el curso. El motivo de comentar esta pregunta es porque habrá habido algún fallo más de lo que sería deseable. ¿Cómo es un hepatocarcinoma? Se ve una lesión sólida, ¿de acuerdo? Pero muy importante esto. Cuando yo utilizo contraste en un TAC, ¿qué se ve? Acordaos que el hepatocarcinoma, lo que se veía era un realce en fase arterial. El contraste alcanza ese hepatocarcinoma antes que el resto del parénquima hepático, por eso realza en fase arterial. Y después, en la siguiente fase, la fase portal o fase venosa, es todo el resto de la víscera la que va a estar más realzada, la que va a tener más contraste, y ese contraste ya se ha ido del hepatocarcinoma. Es lo que se llama el lavado venoso precoz. Esto ya ha caído tal cual y hay que saber verlo. Otra cosa con la que a veces intentan confundirte, que no es el caso de esta pregunta, pero que viene bien revisar, es esto de aquí. ¿Esto qué es? Metástasis en hígado, procedente, pues, por ejemplo, de cáncer de colon o cáncer de pulmón o el cáncer que sea. Metástasis. ¿Y qué pasa con las metástasis? Que en fase arterial están menos captantes, realzan menos que el resto del parénquima hepático. Es un comportamiento contrario al que tiene el hepatocarcinoma. Así que bueno, hay que ser capaces de distinguirlo. Solamente con un TAC con contraste yo puedo saber si es un hepatocarcinoma, si es una metástasis. Eso no es algo complicado. Después, otra de las respuestas que nos dan aquí es un posible adenoma, que esa tampoco es. ¿Qué hay que saber del adenoma hepático? El comportamiento que tiene cuando hago un TAC con contraste es más variable, suele realzar, suele estar bien vascularizado, pero bueno, es más variable. Lo que más tienes que recordar sobre el adenoma hepático es la posible vinculación con anticonceptivos orales. Suele encontrarte para ello una mujer joven. Recordad que muchas veces no se va a hacer nada, solamente se va a tratar en caso de que sea de un tamaño inmenso o que dé complicaciones como hemorragias, tal, etcétera. Pero aquí no es ni la 2, ni la 3, ni la 4. Aquí la opción número 1 claramente es la 1, la opción correcta, el hemangioma hepático. ¿Y qué tengo que recordar? Insisto que esta foto ya la mostramos en su día y alguno pues quizá habrá acertado por eso. Esto es un hemangioma hepático. Va a tener un aspecto como más o menos redondeado. Lo que caracteriza realmente el hemangioma hepático es el llenado desde fuera hacia adentro. Las primeras imágenes aparecerá así. El contraste va entrando por la periferia, el siguiente, poco a poco, vas a ver que está más lleno, más lleno, más lleno, hasta que al final está completamente lleno de contraste. Y eso es ni más ni menos lo que se aprecia en la imagen de la pregunta. Aquí tenéis la típica foto que te pueden poner de un hemangioma hepático, y aquí otra para que veáis que son todos iguales y cojáis confianza con este diagnóstico. No tiene más, saber reconocerlo y ya está. Eso es todo lo que se espera de vosotros con esta pregunta. Así que bueno,
Enhorabuena a quien la tenga bien. Eso quiere decir que prestó atención a aquel simulacro que lo comentamos. Vamos a ver un poquito qué le pasa al paciente, a ver si podemos sacar alguna cosa más, pero no es una pregunta tampoco demasiado jugosa. Nos dicen que si tiene un tatuaje, eso es lo único que nos dicen, que a lo mejor pues, pudiera ser un tatuaje hace 15 años. Pues puedes pensar, igual eso sirvió como puerta de entrada, algún virus de la hepatitis, si se lo hizo en algún sitio que no cumpliese los estándares higiénicos, tal, pero no parece el caso. Un hemangioma no se va a relacionar con esto, ni mucho menos. De hecho, fijaros la serología que nos dicen de la paciente. Nos cuentan unas transaminasas normales, bilirrubina normal también, y atención, tiene HBS, antígeno S negativo, pero sí que tiene anticuerpos antiantígeno de superficie. Pues esta persona es inmune frente al virus de la hepatitis B. ¿Cómo se inmunizó? Esto fue pregunta en su momento. Hay que saber un poquito la serología, un poquito no hay que saberse bien, la serología del virus de la hepatitis B. ¿Esta persona se inmunizó frente a él padeciendo la enfermedad o se inmunizó mediante vacunación? La paciente de la pregunta, ¿qué pensáis? Mediante vacunación no. Cuidado. Fijaros que en la serología vemos que efectivamente es inmune por lo que hemos dicho, pero tiene anticuerpos anticor positivos. Ojo, en la vacuna del virus de la hepatitis B, ahí no está el antígeno del core. No tiene por qué hacer que mi sistema inmune produzca este tipo de anticuerpos. Esto lo que quiere decir es que su sistema inmune ha visto en algún momento el virus entero, el virus nativo, el virus de verdad. ¿Ves? Lo que tiene es una hepatitis B pasada. Esto no es por vacunación. Si fuese un perfil de alguien vacunado, pues el anticor hubiera sido negativo. Así que bueno, pues nada más ahora sí sobre la pregunta número 9. Y nos vamos por la relación que tiene a la número 10. La pregunta número 10, puede resultar difícil por lo anodino del caso clínico. No te dicen nada especial y esa es la complicación, esa es la dificultad. Nos cuentan en la 10 que se trata de una mujer de 30 años, fuma 10 cigarros al día, nos cuentan que bebe una cerveza diaria, no es mucho beber esto, y nos cuentan, eso sí, que tiene astenia y que ha perdido 2 kilos en un mes. Hombre, perder 2 kilos en un mes no es tampoco una gran pérdida de peso, pero bueno, habrá que darle un valor y ver qué es lo que sucede, y tiene astenia también. Nada especial en la exploración física, hemoglobina normal, y plaquetas, y leucocitos, todo es normal, no me encuentro nada que llame la atención analíticamente. La eco abdominal es normal, la endoscopia es normal, y el TAC, pues ahora veremos. Pero fijaros que todo es normal, y aparte, una cosa importante aquí. A lo mejor dices, bueno, pues es que esta pérdida de peso, esta astenia, pues habría que buscar una neoplasia oculta porque es un síndrome constitucional, etcétera. Pero vamos a ver, hay que captar la intención de la pregunta. ¿Qué te han puesto? Una persona sin ningún lustre especial, ningún factor de riesgo para nada. Se toma una cerveza al día. No creo que eso sea suficiente y menos con 30 años no ha tenido tiempo en toda su vida para hacer una patología hepática derivada del alcohol. Seguro que no, sería rarísimo con esa ingesta. Fuma 10 cigarros al día, pero tiene 30 años. No le ha dado tiempo y tampoco es tanto fumar para hacer un cáncer de pulmón que le dé una meta hepática y tampoco vemos nada analíticamente. Esto es muy anodino. ¿Qué pasa aquí? Hago un TAC y ¿qué es lo que me encuentro? ¿Qué hay en el TAC? Esto es lo que pasa muchas veces cuando haces un TAC en una persona que no tiene nada. A lo mejor, en lugar de no encontrar nada, te encuentras incidentalmente alguna cosilla que carezca de importancia, pero que ahí está. Y de eso va esta pregunta. A diferencia de otras preguntas del MIR, donde el paciente suele tener un cuadro muy claro, muy florido, y en el TAC o en la resonancia o en la foto vemos cosas muy llamativas, aquí no. Y esa es la dificultad que tiene esta pregunta. Vamos opción por opción. Dicen que, ¿qué se ve aquí? Será uno que si esplenomegalia marcada. Vamos a ver, no tenemos mucha costumbre, ninguno, salvo quien sea ya radiólogo y vaya por una segunda especialidad, de medir bazos en el TAC. La valoración que hacemos todos es bastante grosera. Muy grande tiene que ser para que te llame la atención, pero aquí no ves nada especial. Se ve el bazo, sí, pero no es demasiado grande. Tampoco en la exploración física había esplenomegalia. No parece que vaya a ser esa. La 2, neoplasia gástrica, pues vamos a ver. No digo que no la tenga. No creo, pero no digo que no la tenga. Pero ¿es el TAC la mejor prueba para ver una neoplasia gástrica? No, pues difícilmente vas a ver eso en un TAC y si lo viese, pues muy grande tendría que ser ese cáncer y algún tipo de sintomatología más focalizada a nivel gástrico pues hubiera tenido, te hubiera contado algo. Simplemente ha perdido 2 kilos en un mes, que eso pues no es una gran pérdida. Luego,
Coledocolitiasis con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Pues vamos a ver, me han dicho que le han hecho un TAC abdominal, no se ve nada de vías biliares. Le han hecho una eco, que ha salido normal, muy importante. Una eco normal descarta razonablemente toda patología biliar basada en litiasis, dilataciones de la vía. Eso tendría que haberse visto en la eco abdominal. Entonces, a lo mejor yo no sé ver ese TAC, pero confío en el criterio del que le haya hecho la eco. Me han dicho que es normal. Por eso aquí la única que me puedo plantear seriamente, si lo busco, y esta es la dificultad, lo tengo que buscar mucho, es la número 4. ¿Qué tiene esta paciente? Pues fijaros en el TAC. Esta es la típica cosa que a lo mejor hubiera pasado hasta desapercibida, si no sale entre las opciones y lo buscas expresamente. Marcado en amarillo, ahí lo veis, ahí hay una pequeña lesión, que es una lesión hueca y no es una lesión sólida, se ve que es más oscura que el resto del parénquima hepático, un quiste hepático que se ha encontrado ahí incidentalmente. ¿Tiene importancia esto? Ninguna. ¿Justifica esto la pérdida de peso y la astenia que tiene la paciente? En absoluto. Eso se ha encontrado ahí incidentalmente y ya se verá si hacer alguna prueba más o si simplemente esperar a ver qué pasa, porque lo normal es que no tenga nada, ¿eh? Es una paciente a priori sana, a priori joven y sin ningún tipo de patología o de datos patológicos, algo que es bastante anodino todo y esa es la dificultad de la pregunta. Bueno, no pasa nada si esta la habéis tenido mal. Cuando aparezcan cosas así, poco importantes, poco representativas y el caso clínico tampoco acompaña, pues mirad con cierto detalle y lo encontraréis, como sucede aquí en la pregunta 10. Vamos a ver algo que sí que es mucho más llamativo, mucho más florido. Vamos a olvidarnos de pacientes que no les pasa nada o casi nada o muy poco. Vamos a la pregunta número 16. Aquí sí que van a pasar cosas. Es una pregunta muy bonita desde el punto de vista de la imagen. Nos dicen en la 16, ¿qué se ve en las imágenes que vamos a ver? ¿Qué se ve? Luego leemos el caso, pero ¿qué se ve? Fijaros aquí, en todas ellas, opción número 1, 2, 3 y 4, nos hablan de hernia de hiato. Así que se verá una hernia de hiato, parecen todas las opciones. De hecho, se ve demasiado bien la hernia de hiato. Y se ve tan bien que a lo mejor te dificulta apreciar otras cosas que también tiene el paciente. Fijaros aquí, nos dicen que enfisema subcutáneo, es una de las opciones que nos da 1, enfisema subcutáneo y luego hernia de hiato. La 2, enfisema subcutáneo y neumomediastino y también hernia de hiato, pero no es completa. La que sí que recoge todo lo que le pasa es la opción número 3. Tiene también neumotórax, aparte de lo dicho. Fijaros aquí la pregunta, si vemos aquí la imagen, a mi lado, aquí se ve de todo. Tiene de todo. Hay un TAC, ¿de acuerdo? Y tenemos también una radiografía de tórax posterior anterior. ¿Y qué se ve? En la radiografía se ve perfectamente esa hernia de hiato. Se ve demasiado bien. Si te fijas con detalle, te das cuenta de que el aire correspondiente al neumomediastino excede los límites de esa hernia de hiato. Si no hubiera hernia de hiato, el neumomediastino se vería muchísimo mejor, pero sí que lo tiene. Y sobre todo te das cuenta de ello cuando ves el TAC que está al lado. ¿Qué hay en el TAC? En el TAC tenemos aire alrededor del corazón, directamente, neumomediastino. Ese aire, si ha llegado ahí, es de alguna manera. Se habrá perforado vía respiratoria o tráquea o algún bronquio, lo que sea. No sé lo que le ha pasado al paciente, pero ese aire no está ahí gratuitamente. ¿Qué más se ve? Pues te fijas, esto se ve en el TAC, en la radiografía ahí no apenas se aprecia, pero en el TAC sí que se ve muy bien, que hay aire en la parte más periférica de las pleuras, es aire que ha excedido, los límites del pulmón está en pleura, neumotórax, lógicamente. ¿Y qué más veis que le pasa al paciente? Neumomediastino, de acuerdo, aire ahí alrededor del corazón, tenemos aire en pleura y lo del enfisema subcutáneo, eso a lo mejor pues ya me sobra, pero si soy detallista lo puedo ver. Hay veces que uno tiene un neumomediastino y el aire va disecando diferentes planos anatómicos y puede llegar bajo la piel. Y ahí cuando eso sucede, al tocar, suele ser por aquí encima de la clavícula, al tocar, notas como tocar nieve o como pisar nieve, esa es la sensación característica. Una cuestión, por cierto, vamos a ver lo que nos cuentan de él. Dicen que es una persona de 69 años, estaba en su casa y resulta que tras una cena familiar es cuando tiene ese dolor retroesternal súbito que se le irradia a la garganta, aumenta con la expiración profunda
y el resto de las cosas pues no tiene especial interés, es diabético, es hipertenso, tal, bueno, eso ya no me interesa mucho. No sé lo que habrá comido en esa cena familiar, debe haber sido algo bastante duro para que le perfore esófago y puedas producir un cuadro como este, ¿eh? Aquí hay perforación de víscera hueca, seguro, muy probablemente esófago y a saber si hay algo más porque también tiene neumotoras, en fin, a saber lo que han cenado, pero la cuestión es que no le ha sentado muy bien, o a lo mejor no tiene nada que ver con la cena. Una cosa importante, hay que ser capaz de reconocer aire en mediastino en una radiografía. Y vamos a poner algunas que no tengan hernia de hiato como este paciente para que no nos moleste y lo veamos claro. Esto de aquí. Esta es clarísima. ¿Cómo voy a reconocer que alguien tiene neumomediastino? Si me quieren poner una imagen típica, van a poner aire alrededor del corazón. Absolutamente típico. Eso que se ve aquí es aire que rodea la silueta cardíaca. Y fijaros en esta otra, aquí sí que se ve absolutamente claro, aquí tenemos también TAC para que no haya ninguna duda, aire también alrededor de esa silueta. Bien, una cosa que te pueden comentar como dato en el enunciado, aquí no lo hacen, pero a veces te lo mencionan, cuando alguien tiene neumomediastino, el corazón, al moverse, va a emitir un ruido especial. Si yo percibo al auscultar como una especie de crujido que es síncrono con el latido cardíaco, eso se llama signo de Hamann, signo de Hamann. Eso es muy típico de que alguien tenga aire alrededor del corazón, es decir, un neumomediastino. Bien, pues eso por si acaso lo preguntasen. Nada más con respecto a esta pregunta 16, es muy florida por lo que decíamos. Acordaos de eso de pisar nieve, ese crujido que tenemos cuando hay enfisema subcutáneo. Y pasamos, atención, a la pregunta número 31. Esta también tienes que haber sabido reconocerla. ¿Qué se ve en la 31? Imágenes de neumoperitoneo, que es lo que tiene este paciente, ya han caído varias en el MIR. No es un tema demasiado difícil, fijaros. Aquí. Imagen de la 31. ¿Qué llama la atención? ¿Qué tenemos? El paciente está tumbado justo ahí encima del hígado. ¿Qué es lo que se ve? Aire. Negro, exactamente igual de negro que lo que está alrededor del paciente, que lo que ya no es paciente, igual que el aire que rodea al paciente, pues así de negro es ese aire. ¿Esto qué tiene que ser? Aquí se ha perforado una víscera hueca, seguro. No sé lo que habrá sido, si estoy a nivel abdominal, pues probablemente habrá sido una úlcera perforada, eso es lo más normal. Puede a lo mejor ser otra cosa, me da igual. Pero la cuestión es que aquí tenemos aire, totalmente negro, ahí está, no tiene gran dificultad. ¿Ha habido más imágenes de neumoperitoneo en el examen MIR? Pues sí. Aquí tenéis otra, esta es la típica en bipedestación que aparece siempre en los libros, aire bajo las cúpulas diafragmáticas. Bueno, otra que también salió y que fue una pregunta difícil, mucha gente la falló en su día, fue esta de aquí, MIR 2009-2010, si no recuerdo mal. Aquí se ve lo que se llama el signo de Rigler, o signo de la blanca pared, de la doble pared en algunos libros. ¿Y eso en qué consiste? Cuando yo veo claramente un asa de intestino, veo negro a ambos lados de ese asa, quiere decir que ha habido una perforación de víscera hueca. El aire tendría que estar exclusivamente en un paciente sano dentro de las asas de intestino, pero no fuera de ello. Entonces, si lo veo, ¿qué significa? Pues neumoperitoneo. Aquí se ve bastante claro. Bueno, pues el neumoperitoneo, como es una cosa que les gusta en el examen, por eso hemos querido poneros aquí la pregunta 31. La respuesta correcta, por tanto, pues sería la 3. Aquí habría que hacer una intervención quirúrgica urgente, perforación de víscera hueca, probablemente pues úlcera perforada, habría que verlo después. Bueno, nada más sobre la 31, esta es una pregunta, ver la imagen un poquito y no vamos a comentar demasiado. Y cuidado con la pregunta 25. En este tipo de preguntas, esto ya ha caído más veces, el síndrome del X frágil, tenemos que ser capaces de reconocerlo y saber algunas peculiaridades, así que por eso vamos a ver la 25. Nos cuentan, fijaros, un niño de 6 años con retraso psicomotor, tiene un comportamiento que estaría considerado dentro del espectro autista, un comportamiento ansioso también, e hiperactivo, y tiene una imagen típica. Ya lo habéis visto en la fotografía cuando habéis hecho el simulacro. Aquí está el niño, es el fenotipo característico del X frágil, orejas grandes, cara alargada, nariz grande, mentón prominente. Perdonadme que me he equivocado de niño, este es el niño cuando ya tiene unos cuantos años más. El fenotipo del X frágil es muy parecido al que expresa Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Inglaterra. Pues, lo que pasa es que esto tiene un problema, y es el retraso mental.
Acordaos, esto afecta también intelectualmente, y para compensar el problema del cerebro superior, acordaos que también tienen una hipertrofia compensatoria del cerebro inferior. Tienen macrogenitalismo. Algo bueno tendría que tener este síndrome para que, si no puedes ganarte la vida con esto, pues que sea con lo otro. Bromas aparte, vamos a quitar a este señor, vamos a poner al niño de la pregunta. Esto es lo que tienes que ver. Acordaos, unas orejas muy prominentes, con el tiempo la nariz se va haciendo cada vez mayor, cara alargada, y lo que te cuentan aquí en el enunciado es la forma más sencilla, la forma más barata de estudiarte el X frágil sin tener que ir al libro, porque lo reúne todo o casi todo. Trastornos del comportamiento. Son ansiosos, son irritables, no es raro que te cuenten un trastorno por déficit de atención, en algunos casos es una posible comorbilidad. Aquí nos cuentan que además tiene un comportamiento dentro del espectro autista, eso también te lo pueden decir. Lo de los pies planos también con frecuencia ocurre. En fin, aquí todo lo que nos cuentan es bastante típico. Y después nos dicen que, bueno, una vez identificado el síndrome que padece el niño, ¿cuál es la herencia asociada al mismo? Y de esto cuidado que hay que saber unas cuantas cosas. ¿Cómo se hereda el síndrome del X frágil? Y el propio nombre te lo dice. Si es una enfermedad que afecta al cromosoma X, pues seguramente su herencia, ¿cómo será? Pues ligada al sexo. Por cierto, se llama X frágil porque si este es el cromosoma X, vamos a hacerlo más bonito porque aquí hace falta, este es el cromosoma X, se llama X frágil porque en uno de los extremos, en uno de los telómeros, se ve un aspecto como deshilachado, como si le hubieran arrancado un trozo, queda como feo, es una imagen característica. Ese aspecto deshilachado de un telómero es lo que le da nombre a este cuadro. Parece que está como medio roto por ese vértice, por eso es X frágil. Bien, pues, ¿qué hay que saber sobre esta entidad? Varias cosas, de hecho, bastantes cosas. Ligada al X, cuidado, ligada al X dominante. Para expresar esto, me hace falta pues una sola copia, ya podría tener manifestaciones, pero cuidado con lo siguiente. Reflexionemos. Este niño de la pregunta, ¿quién se lo habrá transmitido? Si es niño, es XY. ¿Quién le habrá dado su único cromosoma X? Esta es su madre, este es su padre le dio esto y su madre le dio este, por ejemplo. Y dio la casualidad que este de aquí es el que su madre tenía tocado y ese es el que ha tenido la mala suerte de heredar. Si el caso que te cuentan es un varón, por necesidad, eso tiene que haber venido por la línea materna. ¿Pero qué es lo que sucede? Esta enfermedad es más frecuente y es más grave en varones. ¿Por qué? Muy sencillo. Un varón tiene un solo cromosoma X. Si mi cromosoma X está afectado, no tiene compensación posible por el otro y entonces voy a expresar la enfermedad en su máximo esplendor. La madre sí, tiene un cromosoma X que está ahí tocado, pero a lo mejor la madre no lo expresa tanto, o casi no lo expresa. ¿Por qué? Por dos motivos. La madre es mujer y por tanto tiene dos cromosomas X. Entonces, uno puede estar, depende de la célula, sabéis el fenómeno este que se llama la ionización, el desarrollo embrionario, etcétera. Uno de los cromosomas X va a estar activado en una célula, otro va a estar silente y así sucesivamente. En una se activa uno, otro se activa otro. ¿Qué pasa entonces? Pues una mujer a efectos del cromosoma X es un mosaico. Algunas de sus células usan más uno, otras usan otro. ¿Qué sucede entonces? Que yo tenga un cromosoma X afectado, bueno, pues a lo mejor me da repercusiones, pero siempre va a ser mucho menos que en el caso del hijo que tiene un único cromosoma X y está afecto por definición. En mujeres se va a expresar menos, va a ser menos patente, menos manifiesto, menos manifestaciones clínicas. Luego otra cosa. Esto es una enfermedad por expansión de tripletes. ¿Qué pasa entonces? Cada generación tiene más tripletes. La parte del cromosoma que está defectuosa se va expandiendo. Entonces, ¿qué sucede? Cada generación es más grave la enfermedad que en la anterior. Puede ser que el niño ya lo exprese claramente, la madre lo expresa menos o ni lo expresa por ser mujer y porque de tenerlo, que lo tienen menos tripletes que la siguiente generación, a lo mejor pues anterior pues, apenas es perceptible, apenas es manifiesto. Si fuera un varón sí que es mucho más tangible todo lo que sucede. Fenotipo, alteraciones que ocurren las que hemos dicho antes. Acordaos el retraso mental porque de esto te pueden hacer una pregunta. Atención aquí. ¿Cuál es la causa genética más frecuente de retraso mental? Respuesta correcta, síndrome de Down.
Después vendría en segundo lugar el X frágil. El Down es más frecuente que el X frágil si te hacen la pregunta de esa manera. Causa genética más frecuente, esa. Down, después X frágil. Pero cuidado si la formulan de la siguiente manera. ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso mental hereditario? Si te dicen eso, causa más frecuente de retraso mental hereditario, tienes que contestar X frágil. Ahí no contestas síndrome de Down. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver, analicemos la forma de esas dos preguntas. Cuidado. Causa genética más frecuente es una cosa, causa hereditaria más frecuente es otra. ¿Qué pasa? ¿Que el Down no es hereditario? A ver, si mi padre tiene un síndrome de Down, yo podría heredarlo, pero la inmensa mayoría de los casos de pacientes con síndromes de Down, los padres no lo tienen. Lo que ha ocurrido es que ha habido pues, una mala segregación de los alelos en los procesos de meiosis, mitosis, tal, en todo lo que ya sabéis, pues al separarse, esa pareja de cromosomas, pues tiene 3, en el par 21 tiene ahí 3 cromosomas, pero eso ninguno de los padres lo tenía. Ha sido un problema en esa separación que no se ha hecho de forma correcta. Por eso, causa más frecuente hereditaria, como en este caso, porque el X frágil, si yo lo tengo, me lo tiene que haber dado uno de mis progenitores, si no, pues no es posible. Otra cuestión es que si ha sido mi madre, a lo mejor se expresa menos. Otra cuestión es que la generación anterior tiene menos tripletes que la mía y por ese motivo también puede expresarlo menos, pero hereditario, acordaos, hereditario, tal cual, X frágil sería la respuesta correcta. Pues cuidado con eso porque te lo pueden plantear de tal manera que te equivoques. Una cuestión es causa genética, más frecuente el Down que el X frágil, con diferencia, pero causa hereditaria, ojo, que me lo pase la línea anterior, sería X frágil la respuesta. Bien, pues la correcta entonces pues sería la número 4, una dominante ligada al cromosoma X, como decíamos, y bueno, pues poco más que comentar con respecto a esta entidad. Ya salió en algún simulacro, me parece que esto lo comentamos en el simulacro número 9 o número 10, muy a principios de segunda vuelta, por eso pues viene bien repetirlo, porque es jugoso, es suculento para el ministerio, ya ha caído en varias ocasiones. Una cuestión, con respecto a otro tema que también cae mucho de genética, de vez en cuando caen preguntas, enfermedades por expansión de tripletes. Hay 4 que nos tenemos que saber, hay 4 que hay que conocer, porque ya han salido las 4 en el MIR, son las siguientes. Una de ellas ya la hemos visto ahora mismo, que es el X frágil. Bien. Otras 3. Neurología, doy esa pista. Corea de Huntington era una de ellas. ¿Cuál es más? Menos conocido, pero también preguntado en el MIR. La ataxia de Friedreich y otra que cayó en modo foto, no sé si recordáis aquel caso, era un carnicero que cuando manipulaba o filetes fríos o congelados, tal, etcétera, pues se le agarrotaba la mano, no la podía relajar. Te contaban en su fenotipo cosas características, que si atrofia de los maseteros, que si tenía prominentes entradas como las mías, que además tenía cataratas, que era diabético, en fin, un síndrome más o menos complejo. ¿Cuál es ese? La distrofia miotónica de Steiner. Bien, esto hay que sabérselo, son los 4 que han caído. Hay más ejemplos de enfermedades por expansión de tripletes, pero esos son los que han preguntado. Cuestiones relacionadas con la herencia. Aparte de la expansión de tripletes, pues ese gen se tiene que transmitir a la siguiente generación. Hay varios mecanismos. Lo más frecuente, si no lo sabes, di autosómica dominante, si no lo sabes. Pero aquí sí hay que saberlo, aquí por desgracia nos tenemos que aprender. Autosómica dominante será la respuesta más frecuente. La mayoría de estas 4 y otras que hay que no voy a mencionar, son autosómicas dominantes. Aquí, de estas 4, hay 2 excepciones. Esta es una de ellas. Lógicamente esta es ligada al X. ¿Y cuál es la otra? La otra es la ataxia de Friedreich. Esa sería la ataxia de Friedreich. Esta es autosómica recesiva. Las otras 2, ya lo digo, regla general, dominante. Esta es dominante también. No me complico más la vida. Bueno, pues eso hay que sabérselo. Acordaos, expansión de tripletes, cada generación va a ser cada vez más grave que la anterior, se va a manifestar más gravemente y a edad más precoz. Eso ya se ha preguntado alguna vez.
Bueno. Y ya para cerrar el bloque de imágenes, nos vamos a la pregunta 27. Esto es sobre un tema que hasta ahora nunca ha caído en el examen, pero merece la pena saber reconocerlo por si acaso como diagnóstico diferencial te lo quieren meter. Sería una pregunta sorpresa. Dice la pregunta 27, ¿qué es cierto con respecto a lo que vemos en la imagen? Bueno, pues, ¿qué habéis visto en la imagen? Es bastante llamativo lo que le pasa al paciente. Parece que abajo en la arcada mandibular, en lugar de tener la mandíbula, el hueso mandibular, este perfil, visto desde arriba, parece como que hay una especie de excrescencia a ambos lados, más o menos simétrica, algo así. Bien, esto que le pasa a esta paciente se llama torus mandibularis, conocido también como rodete mandibular. Vamos a explicar un poquito esto, ya que aparece el caso, por si ahí nos les diese a los innovadores del ministerio por sorprendernos. ¿Qué es un torus? Torus mandibularis. Vamos a ver. En geometría, un toroide es una forma que es la de un donut. Es así, es un donut, eso es un toroide. ¿Qué es lo que sucede? Pues a alguien, viendo cómo se forma una especie de rodete óseo, que es más o menos circular, que acaba siendo más o menos así, allá abajo, en la arcada mandibular, todo esto hueso. Bueno, más que hueso es un tejido fibro-óseo, pero bueno, es duro al tacto. Como es un rodete, no llega a cerrar por detrás, pero bueno, lo llamaron así, torus mandibularis o rodete mandibular. Esto a veces ocurre, no solo puede ocurrir abajo en mandíbula, sino también en el paladar de arriba, ahí también la parte de arriba maxilar te puedes formar también un rodete, hay gente que le sucede. ¿Qué tienes que saber de esto? Pues nada, saber que existe, saberlo reconocer si te muestran una foto. Aquí tenéis una de un caso bastante más avanzado y bastante más claro que el de la pregunta, por si acaso. Y bueno, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Te van a intentar liar con otra patología que ellos saben, que sí conoces, a nivel de estomatología, a nivel de la boca, te pueden intentar liar con una posible leucoplasia o con alguna lesión maligna, tal, no te compliques. Entonces, una cosa más o menos simétrica, como hemos visto como se ve ahora mismo en la fotografía, y no es algo maligno, por tanto no tenemos ni que extirparlo ni que hacer nada. Esto se deja estar. ¿Cuándo se extirpa? Hay veces que esto pues, requiere una solución quirúrgica. Esto solamente se extirpa cuando es una cosa complica al paciente en el caso de que se le traumatice la mucosa constantemente. Esto ocupa un espacio, la mucosa va a estar más tensa, a lo mejor al comer pues puede ser que tenga constantemente arañazos o úlceras en la mucosa. Eso pues puede ser inaceptable para su calidad de vida y puede requerir que se lo quites. O también puede ser que el paciente, van pasando los años, se hace anciano y le tengo que colocar una prótesis tal y esto me lo dificulta. Pues ahí también, para que encaje bien la dentadura tal, pues puede ser necesario también el operarlo, pero habitualmente no va a hacer falta. Y no es maligno ni lo va a ser. Tampoco es una condición premaligna, como podría serlo la leucoplasia, que sí que ha caído mucho en el examen. Así que bueno, nada más, únicamente conocerlo para que no nos sorprendan en el caso de que quieran hacerlo. Vamos a responder la pregunta. Nos dice que cuál sería cierta con respecto a lo que se ve en la foto. Habitualmente requiere cirugía, ya hemos dicho que eso es excepcional, solamente en casos contados. La 2 dice que esto puede malignizar, mentira, esto no es una leucoplasia, esto no va a ocurrir eso. Y la 4 nos dice que es más frecuente en pacientes muy fumadores, pues no. Fijaros que las opciones 1, 2 y 4, frecuente en fumadores, puede malignizar, requiere cirugía tal, te están intentando liar con la leucoplasia y con factores que sean premalignos, pero esto no es el caso, así que por eso la 3 sería la correcta. Puede aparecer también en línea media el paladar duro. En ese caso, pues se llama torus palatino, en lugar de torus mandibularis, que es el de la parte inferior. Pero bueno, nada más, no es una pregunta importante, pero conocerla por si acaso intentaran liarme. Vamos a continuación, ya fuera de la sección de fotos, a la número 86, una pregunta de infecciosas que es relativamente exigente. No pasa nada si alguien la ha tenido mal o no sabía lo que le pasa al paciente, pero merece la pena que lo recordemos por si acaso. Dice: un paciente desarrolla deterioro del estado general, lesiones bullosas, lesiones necróticas. Atención a esto, esta es la clave, sobre una herida previa después de estar en contacto con el agua del mar. Parece que ha ido a la playa, tal, se ha bañado y después empiezan a ocurrirle todas estas desgracias. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué tienes que pensar aquí? Y la clave está en el mar. Vamos a ver.
No hace falta que seamos expertos en lo que ahora os diré que tiene, pero sí tienes que tener 4 ideas claras. El agua del mar, el agua salada, ¿le gusta a la mayoría de las bacterias? La mayor parte de las bacterias no se llevan bien con el agua salada, no les suele gustar. Hay algunas bacterias que son especialmente afines a ese agua salada, se llaman bacterias halófilas, y dentro de ese grupo es donde tendrías que buscar. Ahí tendrías que plantearte cuál es. Una bacteria que le guste la sal. Vibrio, atención, Vibrio vulnificus, eso es lo que tiene este paciente, Vibrio vulnificus. ¿Qué te van a contar? Baño en agua salada, ya tengo una solución de continuidad, una herida previa, entra ese bicho y me va a producir pues lesiones cutáneas que son ampollosas, hemorrágicas, necróticas. Fijaros, pues aquí tenéis una fotografía que aparece también en el comentario de la pregunta. Bueno, pues esto sería como se vería, pero realmente esta misma foto podrías encontrarla en el contexto de otros muchos cuadros. Esto no es algo tan específico del Vibrio vulnificus, es esto en el contexto de agua salada. Acordaos del tema del mar. Otra cosa que también tengo que recordar, ¿qué le gusta a Vibrio vulnificus? Aparte de la sal, por eso es halófila, le gustan 2 cosas. Le gusta la glucosa y le gusta el hierro. ¿Qué tipos de pacientes o qué tipo de pacientes piensas que estará más asociado a esta infección? Si le gusta la glucosa, te pueden contar fácilmente un diabético. Si le gusta el hierro, te pueden contar alguien con hemocromatosis o que tenga alguna otra enfermedad que produzca depósitos de hierro, pero sobre todo va a ser esa, hemocromatosis. Le gusta el azúcar, glucosa, diabetes mellitus, le gusta el hierro, hemocromatosis, le gusta el mar, baño en la playa, herida previa, puerta de entrada y tienes el problema. Pero por eso aquí dice que cuál sería el tratamiento de elección en dicho caso, y bueno, pues vamos a ver, aquí posiblemente haya que hacer un desbridamiento quirúrgico. Te han contado que tiene lesiones necróticas, tal, es posible, pero cuidado porque la opción número 1 no es correcta. Dice desbridamiento quirúrgico, eso puede ser correcto, puede ser parte del tratamiento, pero luego dice más cloxacerina, eso no es verdad. ¿Cuál es el tratamiento del Vibrio vulnificus? ¿Cuál piensas que sería? No creo que nadie lo sepa directamente. Piense, sí, yo he visto muchos casos de Vibrio vulnificus, no, evidentemente no. Si lo sabes es porque conoces a otros vibrios, Vibrio cólera, el del cólera, Vibrio cholerae, ese ¿con qué se trataba? Aparte de reposición hidroelectrolítica, que va a ser lo más importante, pero si quiero matar al vibrio, ¿con qué se trataba el vibrio del cólera? Con tetraciclinas, ese era el tratamiento. Pues otros vibrios seguramente también van a ser sensibles a tetraciclinas. Igual que si es sensible, por ejemplo, pues Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, es sensible a ceftriaxona, pues posiblemente Neisseria meningitidis también podría poner ceftriaxona o algo muy parecido como cefotaxima. Juega con esas cosas, juega con lo que sí sabes. Así que doxiciclina u otra tetraciclina, por eso la respuesta correcta pues sería la 2. ¿De acuerdo que habrá que hacer también desbridamiento quirúrgico? Pues posiblemente, eso no lo pone en la opción número 2. Pero lo que sí que está claro es que tienes que matar al germen. La única opción que es totalmente correcta, aunque le falta el desbridamiento, que también voy a hacer seguro, es la 2. Es más correcta la 2 que la 1, porque la 1 contiene un error. La 2 es incompleta, pero no es incorrecta, no tiene ninguna mentira. Dispuestos a elegir, la 2 es la más válida. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta 86. Fijaros otra que la hemos seleccionado porque se tiende a fallar cuando la ponemos. Dice la 118, una pregunta con respecto a la sarcoidosis. Esta es una entidad más bien preguntada en el MIR. Habitualmente las preguntas van a ser sencillas, que si adenopatías iliares bilaterales, que si da granulomas no necrotizantes, tal, pero hay veces que hacen hincapié en aspectos menos preguntados, menos conocidos. Por ejemplo, aquí, fijaros, dice, ¿cuál es correcta con respecto a la sarcoidosis? Y dice la 1 que es poco frecuente la alteración del calcio, las alteraciones del calcio. Eso es así. La sarcoidosis no suele producir alteraciones del calcio, pero ¿y cuándo las produce? Y esto merece la pena recordarlo. ¿Qué puede hacer la sarcoidosis con respecto al calcio? Sarcoidosis puede dar cuadros de hipercalcemia. No es habitual, como dice la pregunta, por eso la opción número 1 es la correcta. No es habitual, pero lo puede hacer. ¿Y cuándo lo hace? Y esto fue preguntado una vez, ¿por qué mecanismo? ¿Qué es lo que tiene la sarcoidosis que puede elevar el calcio en sangre? Vitamina D. Vitamina D. Los granulomas sarcoideos tienen la capacidad de producir vitamina D. Por ese motivo, pues puede elevarse el calcio en sangre. Conocí un caso
fue bastante sorprendente, pues bonito porque fue un hallazgo casual el que puso sobre la pista de una hipercalcemia que tenía una señora. Una mujer con una hipercalcemia que no estaba muy claro de dónde venía, a veces estaba, otras veces no estaba, pero bueno, llevaba muchos años que salían calcios altos en la analítica y no se llegó nunca a conocer el motivo. Y un buen día, esta mujer, que además tenía dermatitis atópica, en dermatología le pusimos corticoides porque era un brote muy importante de dermatitis atópica el que tenía en aquel momento. Y resulta que eso ocurrió, se le pide una analítica después de esos corticoides que se le pusieron y el calcio estaba totalmente normal, totalmente corregido. Siempre lo tenía un poquito alto, más o menos tal, pero siempre en el límite alto o un poco pasado. Y coincidiendo con la administración de corticoides, el calcio se normalizó. ¿Cuál es el tratamiento de la sarcoidosis? Hay casos que no se tratan porque evoluciona de forma benigna, pero cuando trato la sarcoidosis se ponen corticoides. ¿Qué pasó aquí? Los corticoides que le pusimos por la dermatitis atópica le vinieron bien para una sarcoidosis que tenía oculta, que nadie sabía, que no había sido diagnosticada, y eso fue lo que hizo que a un internista se le ocurriese, si le ponen corticoides y cada vez que se los pone, pues había pasado ya varias veces, se normaliza el calcio, a ver si va a ser una sarcoidosis, que resulta que eso puede elevar el calcio y responde a corticoides. Y bueno, pues efectivamente buscando bien, pues al final encontraron que tenía una sarcoidosis y por ese motivo esos corticoides normalizaban el calcio, porque los corticoides son el tratamiento de la sarcoidosis cuando se trata. ¿Qué mecanismo era? Decíamos, vitamina D. Esto, acordaos, para quien tenga dificultad con ese tema, el del calcio, vitamina D, que si PTH tal, lo más burdo, lo más grosero, lo que todo el mundo tiene que llevar claro al examen es lo siguiente: lo que hace la vitamina D y lo que hace la PTH con respecto al calcio, acordaos que es lo mismo. Las dos van a elevar la calcemia, tanto una como otra, pero ¿qué diferencia había? Si yo me meto con los fosfatos, si me doy fósforo sérico, etcétera, eso va a ser distinto. ¿Qué hace la vitamina D? Sube calcio, también sube fosfato, sin embargo la PTH sube calcio, pero baja fosfatos. Esto se ha preguntado muchas veces, no directamente, pero puede hacerte acertar muchas preguntas cuando te hacen, pues esta mujer o este hombre pues tiene una hipercalcemia tal y el fosfato está no sé qué. Bueno, entre las opciones, ¿cuál sería la más? Pues muchas veces salen que si cosas que elevan la vitamina D o incluso ingesta masiva de vitamina D, y por ahí suele estar por las opciones que si el hiperparatiroidismo o cosas, o sea, acuérdate, esta es la diferencia entre un mecanismo y otro y muchas veces pues es la puerta a acertar preguntas aparentemente difíciles. Ya sé que eso ya es muy básico, pero hay gente que ese capítulo se le da francamente mal, por eso lo recordamos. Bueno, por eso la correcta sería la opción número 1. Es raro que la sarcoidosis altere el calcio, pero por poder lo puede hacer y es como hemos dicho. Y vamos a ver las otras porque son mentira. Nos dice la opción número 2 que la alteración neurológica más frecuente es la parálisis del quinto par, y eso no es verdad. ¿Cuál es el par que suele tocar la sarcoidosis en caso de tocar uno? Séptimo par, séptimo par. Acordaos, de hecho, había una variante de sarcoidosis que era el síndrome de Herford, fiebre V o parótida. Se afecta a parótida y acordaos que la parótida tiene dos lóbulos que están pegados uno encima de otro, embriológicamente se forma así, la parte superior o inferior, se pegan las dos láminas en embrión y entre medias queda atrapado como un bocadillo el nervio facial. Entonces, ¿qué pasa? En ese síndrome de Herford, cuando hay esa parotiditis, pues eso puede comprimir el nervio facial y puede afectarse. Pues acordaos, no es el quinto, como dice aquí, sino el séptimo. La 3 es mentira, es al revés. La sarcoidosis parece que es algo más común en no fumadores que en sí fumadores, por eso la 3 miente. Y lo último, lo de la 4, no es verdad en absoluto que la sarcoidosis sea una causa de hepatopatía manifiesta. Puede elevar transaminasas en algunos casos, puede ser que analíticamente veas algo, pero no va a dar una franca hepatitis, ni mucho menos. La sarcoidosis no es habitual que se comporte como dice la 4. Así que bueno, pues la 118 sería la 1. Y por cierto, vamos a ver también la pregunta 121 aquí al lado, que es sobre derrame pleural. Cuidado, esta la hemos puesto porque se suele fallar bastante, es una pregunta peligrosa. Del derrame, la mayor parte de vosotros tenéis claros cuáles tienen más proteínas, menos proteínas, cuáles tienen triglicéridos, cuáles no, cómo es el derrame de la artritis reumatoide, cómo es el derrame de la tuberculosis, todo eso se pregunta bastante. Entonces, bueno, eso no es muy problemático, pero ¿cómo influye el derrame pleural sobre la mecánica del aparato respiratorio? Eso ya no se pregunta tanto, por eso la vamos a ver unos minutos. Dice, ¿cuál es falsa?
Cuenta la opción número 1. El derrame pleural produce una alteración ventilatoria restrictiva. Eso, lógicamente, es verdad. ¿Por qué se caracterizan, en 4 palabras, las enfermedades obstructivas? Obstructivas, el problema es para expulsar el aire. El aire entra sin dificultad, pero después tengo una vía respiratoria estrecha que se colapsa fácilmente, entonces por eso me cuesta expulsar el aire, y por esas obstructivas se retiene aire y poco a poco los pulmones van a ser mayores, tengo más volumen residual, etcétera, como ocurre en el enfisema, en la bronquitis crónica, en todas esas. Difícil expulsar ese aire. ¿Qué ocurre en las restrictivas? Las restrictivas, lo complicado es introducir aire en el pulmón. Ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática. El pulmón está fibrosado, endurecido, pues me cuesta expandirlo, ¿eh? El pulmón al final se va a quedar cada vez más pequeño, más encogido, todos los volúmenes pequeños, capacidad vital pequeña, todo pequeño. Se endurece ese pulmón. Y hay veces que a lo mejor la causa de esa restricción no es parenquimatosa, como ocurre en la fibrosis pulmonar idiopática. Hay veces que a lo mejor es por algún mecanismo externo, extrínseco al pulmón. Por ejemplo, lo que dicen aquí, un derrame pleural. Vamos a ver, un derrame pleural va a competir con el pulmón. La pleura está llena de agua, llena de líquido, ¿y qué pasa entonces? Pues el pulmón tendrá menos capacidad de llenarse de aire, porque compite con ese agua, con ese derrame. Entonces, por eso, de dar algún derrame, pues será restricción, dificultad para la expansión de los pulmones. Por eso lo que dice la 1 pues es perfectamente correcto. Dice la 2. En pacientes con patología pulmonar subyacente, las consecuencias serían más severas. Pues esto es evidente. Si mi pulmón basalmente está sano, pues lo voy a acusar menos que si tengo un EPOC de base, o un asma, o alguna otra patología pulmonar. Si el pulmón está tocado ya de entrada, pues lógicamente será peor. La 2 no hay que pensar mucho. 3. Los derrames masivos pueden afectar a la función cardíaca al disminuir el gasto cardíaco. ¿Qué os parece esto? Vamos a ver. Esto es sentido común. Un derrame que sea tremendamente grande, un gran derrame, incluso un derrame que ya haya hasta gran presión dentro de las pleuras, eso puede colapsar el corazón porque no está lejos. Colapsar grandes vasos, pues puede ser que de alguna manera dificulte la expulsión de sangre y acabe comprometiendo el gasto cardíaco. Muy masivo tiene que ser para eso, pero por poder, pues es algo más o menos lógico. Fijaros, sin embargo, la opción número 4, esto te tienes que dar cuenta de que eso es mentira. Dice la 4, el descenso del diafragma empeora la función de los músculos inspiratorios. Eso no va a ser así. Eso va a ser todo lo contrario. Tú imagínate que tienes mi caja torácica, pulmón, y esto es derrame. Esto es derrame. Pues vamos a ver. Ese derrame, ese agua que tengo aquí y aquí, que es bastante importante, fijaros que esto no va a permitir que mis pulmones se expandan adecuadamente, porque compite, hay un conflicto de espacio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me va a venir mejor? ¿Que el diafragma pueda bajar o que suba? Si el diafragma encima se me eleva, pues me va a restringir todavía más la expansión de esos pulmones. Entonces, lo que me va a venir bien es que el diafragma pueda bajar un poquito. Si ese diafragma está más bajo, voy a tener más capacidad de expansión de esos pulmones. Ya está, menos conflicto de espacio. ¿Qué ocurre en pacientes con obesidad mórbida? Si hay mucha grasa a este nivel, la gente con obesidad mórbida, pues el diafragma tiende a estar elevado, sobre todo cuando se tumba, y ahí es cuando se ahoga. ¿Qué pasa al final de un embarazo? Que eso pues, es un volumen que si la gestante ya al final del todo se tumba, pues hay algunas que te cuentan que se ahogan. Es por eso, porque si se eleva el diafragma, pues se expanden menos los pulmones. Pues aquí es exactamente igual, pero más acusado, porque ya el pulmón tiene un compromiso para la expansión por el derrame. Por eso aquí lo que dice la opción número 4, pues que el descenso ocasiona un empeoramiento, es al revés, es el ascenso el que te daría un empeoramiento en la función. Por eso la 4 sería la falsa. No tiene más, no es una pregunta demasiado difícil, es más o menos lógica, pero como no es lo que más preguntan, pues se falla más de lo debido. Así que bueno, que eso os quede claro. Vamos a borrar la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que vamos a comentar es la número 91. Es sobre un tema que además os hace fallar bastante cuando aparece en el MIR, y es el tema de los vértigos. Cómo distinguir un vértigo central de un vértigo periférico, cómo explorar los vértigos periféricos para saber si lo que falla es el laberinto izquierdo o el laberinto derecho, las maniobras que se emplean, etc. Bueno, esto antes de leer la pregunta 91, vamos a hacer un pequeño recordatorio de aquello más importante para el examen. En primer lugar, ¿un vértigo es central o un vértigo es periférico? Eso ha caído más de una vez.
Un vértigo, cuando es central, te van a contar que hay una sensación de inestabilidad, una sensación de mareo, pero no una franca sensación de giro de objetos. Si te cuentan eso, giro de objetos, me da vueltas la casa, me da vuelta todo lo que hay en la habitación, en ese caso tendrías que considerar más un vértigo periférico, de los que ven los otorrinos. Los centrales, lógicamente, ya sabéis que forman parte del capítulo de la neurología. Más diferencias entre ellos. Cuando es un vértigo central, un vértigo de origen más neurológico, no va a haber tanta náusea, tanto vómito, no va a haber un cortejo vegetativo, por lo menos no muy florido. Sin embargo, cuando se trata ya de un cuadro de otorrino, un cuadro con su origen en laberinto, etcétera, en esa estructura, ahí sí que vas a tener náuseas y vómitos y el paciente va a estar sudoroso y va a estar pálido como un fantasma, en fin, un cortejo vegetativo bastante más florido. Pero aquí en esta pregunta, en la 91, no se trata de eso. Fijaros las opciones que nos dan. Nos dicen que cuál consideraríamos como primer diagnóstico y las opciones que nos dan son todas periféricas. Nos dice la 1 vértigo posicional paroxístico benigno, neuritis vestibular derecha, un Menier al lado izquierdo o una neuritis vestibular izquierda. Aquí, aunque no sepas mucho sobre este capítulo, ya la técnica de examen debería orientarte. Hay dos opciones muy parecidas pero distintas, fijaros la 2 y la 4, neuritis vestibular derecha o izquierda. Es posible que una de las dos sea la correcta, a lo mejor podría ser cualquier otra de las que mencionan, pero la experiencia, los muchos meses ya haciendo miles, no cientos, miles de preguntas que ya lleváis, eso te tendría que haber guiado un poquito si tenías dudas. No obstante, aquí se trata de hacer las cosas bien, aquí sí que tenemos que dominar lo que sucede y va a ser mucho más fácil que de lo que normalmente pensamos. Cuando te estudias el capítulo de la exploración vestibular, pues la mayor parte de la gente le cuesta, es una cosa liosa, se tiende a olvidar. Vamos a intentar hacerlo de la manera siguiente, que creo que es la más sencilla. Vamos a ver. Vértigos periféricos, todo el capítulo este de otorrino maldito que la gente falla tanto, hay que imaginarse al paciente de la siguiente manera. Aquí está el paciente. Después ya haremos la pregunta. Y para comprender esto bien y no olvidarlo, hay que concebir la acción de cada vestíbulo como un par de fuerzas opuestas. Eso es lo que sucede aquí, un par de fuerzas opuestas. Este lado del paciente, supongamos que tiene el vestíbulo sano, aquí no hay ningún problema, pues el vestíbulo de este lado, esta es su acción. Tendería a empujarle al lado contrario. A su vez, el laberinto del otro lado haría lo mismo. Si está sano, ejercería una fuerza igual a la del otro, pero en dirección opuesta, con lo cual se compensan entre sí y el paciente pues no sufre un desequilibrio. ¿Qué pasa cuando a mí uno de estos pares de fuerzas, uno de estos laberintos me falla? Pues vamos a imaginar qué sucede. Supongamos que yo fuese el paciente que he pintado aquí esquemático y por el motivo que sea, esto de aquí es la derecha del paciente, pues fracasa. Este vestíbulo de aquí pierde su función. No importa por qué diagnóstico, pierde su función. Y si ese vestíbulo de aquí ha perdido su función, ya no ejerce esa fuerza que empujaría hacia el otro lado y solamente me queda el otro vestíbulo. Tan sencillo como eso. Entonces, pensemos. Si yo a este paciente de aquí de la pizarra, que le ha fallado el vestíbulo derecho, le digo, cierra los ojos, ¿hacia qué lado se va a caer? Claro, si mantiene los ojos abiertos a lo mejor no se cae porque también tiene información visual, tiene información propioceptiva, pero cuando suprimo la información visual es característico que es cuando pierden el equilibrio, es cuando se caen al suelo. Prueba de Romberg, si yo cierro los ojos, ¿a qué lado me caigo? No tienes más que ver el esquema. ¿Cuál es el laberinto, el vestíbulo que predomina aquí? Este me ha quedado sano, el izquierdo, tiende a empujarle hacia el lado derecho. ¿Qué pasa? Una prueba como esa, como el Romberg, la caída va a ser hacia el lado derecho, hacia el lado enfermo, como se ve aquí en este esquema. ¿Qué pasa si al paciente le digo, tienes que cerrar los ojos también y antepulsar los brazos hacia adelante? Pues se le van a desviar exactamente igual, siguiendo la fuerza del vestíbulo que predomina, el vestíbulo que me queda sano. Por eso, este es el vestíbulo izquierdo, me haría empujar esos brazos hacia la derecha. O si le dices, cierra los ojos y camina hacia adelante, ¿qué va a pasar? Pues que la marcha se va a desviar hacia la derecha, hacia el lado enfermo. Eso es lo que va a ocurrir.
El lado sano predomina, el lado sano empuja y las desviaciones son hacia el lado contrario, hacia el lado enfermo, porque este laberinto de aquí, el que me queda sano, empuja en esa dirección. No tiene más, es todo así de sencillo, excepto el nistagmo, que vamos a ver a continuación. Pero todo el resto de las maniobras de exploración vestibular, con esto lo arreglas, ¿eh? Viendo este gráfico, no tienes que pensar mucho, simplemente ve lo que está sucediendo aquí y lo aplicas a todo, menos al nistagmo. ¿Qué pasa en el nistagmo? Pues atención, vamos a hacer otro dibujo aquí abajo, el mismo paciente, en lugar de cabeza, pues le voy a pintar el ojo, agrandado, en detalle, para poder explicar el nistagmo. Vamos a ver, este es el mismo paciente. Y esto que estoy pintando aquí es su ojo. Su iris, su pupila, y fijaros que aquí hay un gran diseño, un gran arte, he tenido que practicar mucho para poder hacerlo así de bien. Bien, bromas aparte, vamos a ver. Tenemos este, que es el que funciona. El del otro lado se ha perdido. Entonces, quien no se sepa este tema, quien no lo acabe de ver claro, quien al estudiar otorrino esta parte de laberintos, vestíbulos, tal, sufre, olvídate de todo lo que sabes, porque a lo mejor lo que te hace sufrir es que no has integrado esos conocimientos, entonces no lo acabas de ver todo junto, todo unido. Mira este dibujo, sin más. Olvídate de lo que pone en el libro y de lo que sabes o crees que sabes. Vamos a ver. Mira este dibujo. Aquí tenemos el vestíbulo que predomina, el que me queda. Aquí tenemos un ojo. ¿En qué sentido tenderá a moverse este ojo? No es una pregunta trampa. Míralo ahí, este está bien, este no funciona. ¿En qué sentido tenderá a moverse este ojo? Pues si este de aquí, que es el sano, es el que me empuja, tenderá a moverse hacia el lado enfermo. Eso es lo que tiende a hacer, hacia el lado enfermo. Cuidado, cuando clasificamos el nistagmo, atención, van a decirte que es lo contrario, que el nistagmo es hacia el lado sano. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa aparente contradicción cuando te dan la clase de otorrino, cuando lo ves en un libro, etcétera? Tal? Cuidado, vamos a ver. El nistagmo tiene dos fases, realmente, no tiene solo una. Fase vestibular, lo que depende pura y exclusivamente del vestíbulo. Este de aquí que me queda, el otro se ha ido. La tendencia, si es solo por lo que ocurre en el vestíbulo, si es solamente por esta fuerza de aquí, la tendencia va a ser a irse hacia el lado enfermo. La fase vestibular del nistagmo es hacia el lado enfermo. Eso es lo que ocurre. Lentamente ese ojo va a tender a hacer así. ¿Por qué? Porque el laberinto que predomina es este de aquí y este de aquí ya no funciona, al contrario. Entonces, va como todo lo demás. Todo lo que depende exclusivamente de vestíbulo va a estar orientado hacia el lado enfermo. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que sucede? Si mi ojo estuviera haciendo así permanentemente, girar hacia el lado enfermo, pues yo no podría fijar la mirada, yo no tendría una visión útil, yo no podría estar mirando en este momento a lo que estoy viendo, que es una cámara de vídeo con un pequeño espejo. No podría hacerlo así. Mis ojos estarían yendo constantemente empujados por el vestíbulo que predomina. Pues por eso hay una compensación cortical. Cuidado con este detalle, hay una compensación cortical. El ojo es verdad que tiende a hacer esto que hemos descrito. Esto es lo que se llama la fase lenta del nistagmo. Fase lenta o fase vestibular, porque depende únicamente del vestíbulo que nos queda sano. Bien, ¿qué es lo que pasa? Este ojo, este globo ocular que tiende a hacer así, de vez en cuando hace así. Este movimiento rápido que hago con la mano es un movimiento corrector que depende de una compensación cortical, ya muy por encima del vestíbulo, hay una serie de núcleos que lo que hacen es que el ojo, de vez en cuando, esa flecha que pinto en rojo es una compensación cortical, para que puedas seguir fijando la mirada y no se te vaya permanentemente el globo ocular hacia el otro lado. Entonces, por eso hay dos fases en el nistagmo. Todo lo que depende únicamente del vestíbulo, fase lenta, fase vestibular, como todos los demás fenómenos vestibulares, hacia el lado, enfermo, hacia el lado, enfermo. ¿Qué sucede? En el caso del nistagmo, esa compensación cortical hace que el ojo de vez en cuando haga así. Como esta fase es la que mejor se ve, porque es mucho más rápida, mucho más abrupta, es la que se emplea para clasificar el nistagmo. Cuando te dicen que hacia qué lado bate un nistagmo, se utiliza la flecha roja, es decir, la
flecha que depende, a base rápida, de la compensación cortical que hemos dicho. Por eso, tú aquí lo ves, el nistagmo, ¿hacia qué lado es? Flecha roja, hacia el lado sano. Pero cuidado, los fenómenos vestibulares son todos hacia el lado enfermo. Otra cosa es que el nistagmo tiene dos fases, fase lenta y fase rápida. Por convenio, para hablar todos de lo mismo, utilizamos para su clasificación la fase rápida. La fase rápida va a ser contraria a todos los fenómenos vestibulares. ¿Por qué? Pues porque es una compensación cortical, para evitar el problema que hemos dicho de esa fijación de la mirada. Entonces, por eso, todo lo que te cuenten va a ser hacia el lado enfermo, excepto la fase rápida del nistagmo, que es la que clasifica el nistagmo. Nistagmo, por eso, hacia el sano. Este es el esquema típico, el esquema habitual de la patología del laberinto. Luego vamos a ver una excepción, pero esto es lo habitual. Cuando uno de los dos vestíbulos falla, todo es hacia el lado enfermo, excepto la fase rápida del nistagmo, que es hacia el sano. Y si yo me sé esto, esta pregunta no es difícil. Esto es una cosa que muchas veces a lo mejor pues de memoria no te acuerdas porque el otorrino hace ya 2 meses que no te la revisas porque ya recibiste la clase, etcétera, o en el MIR a lo mejor pues no te acuerdas porque no te acuerdas. Pinta el monigote, pinta el ojo, acuérdate de lo de las flechas, lo puedes deducir tú solo. Esto es una cosa que no requiere mucha memoria, es entender dos esquemas y ya está. Pues vamos a ver, nos dicen del paciente de la pregunta 91, 25 años, sin antecedentes de interés y viene por una alteración del equilibrio. Es la primera vez que le ocurre, te cuenta. Y bueno, pues tiene un nistagmo horizonte rotatorio hacia la derecha y el Romberg lateralizado hacia el lado izquierdo. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué diagnóstico se inclinaría usted en caso de que esto suceda? Pues sencillo. En primer lugar, ¿cuál es el lado enfermo? El Romberg es una de las cosas que hemos descrito aquí arriba, ¿verdad? Pues vamos a ver, si el Romberg me están diciendo que se lateraliza al lado izquierdo, es decir, se cae al lado izquierdo, el laberinto enfermo es el izquierdo. No sé qué nombre tendrá su patología, pero qué apellido sí, se apellida izquierdo. Así de sencillo, Con lo que el Romberg es el lado enfermo. Y nos dicen que el nistagmo es horizonte rotatorio hacia la derecha. Esa derecha que te dicen hace referencia a esta flechita roja. El lado sano sería la derecha, el lado enfermo sería la izquierda. Solamente con eso, pues ya lo sabes. De las opciones que nos dan, pues mira, puedo descartar la opción número 2, neuritis vestibular derecha, eso es imposible. La exploración sería contraria. Aquí el problema es el izquierdo, por eso el Romberg es hacia la izquierda. Entonces, la 2 descartada, absolutamente. Después, otras opciones. Vamos a ver, aquí la número 1. Vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Por qué no es esa? Hay muchos motivos que hacen que no sea esa. Uno de ellos, muy gordo, una cosa muy grosera, la edad del paciente. Con 25 años es muy difícil tener un vértigo posicional paroxístico benigno. Eso es una cosa más bien de ancianos, gente que tenga más de 60, más de 65 años, y cuantos más años tenga, pues mejor, más probable. ¿Qué es lo que pasaba en el vértigo posicional paroxístico benigno? ¿Qué sucedía? Hay una serie de piedrecitas, vulgarmente hablando, piedrecitas que se van formando, o tolitos si los quieres llamar más fino, que se van formando durante la vida, en el oído ya añoso, y esas pequeñas piedrecitas, cuando el paciente gira la cabeza en determinadas posturas, pues se ponen a moverse por ahí por perilinfa, endolinfa, tal, y pueden producir pues una crisis vertiginosa. Se llama posicional por eso, ocurre cuando la cabeza adopta unas ciertas posiciones. De hecho, al explorar, hay unas maniobras de provocación para que el paciente exprese los síntomas y se vea claro, y para solucionar el problema también hay maniobras de reubicación canaliculares, posicional, esa es la clave, son ancianos normalmente. Hay gente a lo mejor más joven que puede tener este cuadro después de un traumatismo craneoencefálico, se puede producir a lo mejor alguna pequeña lesión a ese nivel y desde entonces pues haya una tendencia a tener vértigo en ciertas posturas, pero eso es muy raro y además el paciente te ha dicho que no tiene antecedentes de interés. Luego otra cosa, vamos a ver. Al explorarle, ¿qué te han contado? Tiene un Romberg, ¿de acuerdo? Que va a la izquierda, tal, un nistagmo que es a la derecha. A ver, esto no es coherente con un vértigo posicional paroxístico benigno. En ese caso, el nistagmo no es espontáneo. No es una cosa que vayas a ver siempre que exploras al paciente, no, lo tienes que inducir tú con ciertas maniobras exploratorias. Y aquí no ha hecho falta. Aquí lo han mirado y han visto que efectivamente hay un nistagmo. Entonces, por eso no podría ser la 1. Eso que han metido ahí pues es una opción relleno, no es una opción muy seria. Quizá a lo mejor la 3 podría dar más problemas, porque mira, aquí el Menier del lado izquierdo, pues hombre, podría ser.
esta exploración es coherente, es compatible con un vértigo de Meniere, pero ¿qué es lo que sucede? El Meniere normalmente no te van a contar una sola crisis, nunca le ha pasado antes, como le sucede a este paciente. Eso ya va en contra. El Meniere son crisis que se repiten. Luego otra cosa, el Meniere no solamente va a afectar el tema de equilibrio, nistagmo, etcétera, no. También eso puede producir hipoacusia, puede producir algún acúfeno, en fin, tiene una sintomatología más florida que lo que nos cuentan aquí del paciente. Esa sensación de plenitud óptica, en algún caso te cuentan, en fin, no es el cuadro típico del Meniere, ni mucho menos, así que lo que nos queda pues es la 4, una neuritis vestibular, sí que va a tener un solo episodio, y en este caso lo de izquierda pues coincide perfectamente tal como vemos aquí. Una neuritis vestibular no va a acompañarse, por lo menos en teoría, no va a acompañarse de hipoacusia, y efectivamente aquí pues no hay hipoacusia, que lo que te cuentan es un cuadro puramente vestibular, es que por eso aquí pues la 4 pues es la que habría que marcar, neuritis vestibular izquierda por las características de la exploración. No tiene más. Con esto se responden más del 90% de las preguntas de exploración vestibular que han caído en el MIR hasta ahora. Hay una que es muy selecta, que es muy difícil, que es una situación contraria a la que veis aquí, que una vez la pusieron en el examen y mucha gente la falló porque no lo conocían, que hay una excepción a esto. Esto es para toda la patología de laberinto de siempre que ponen en el MIR, pero hay una excepción, un cuadro que es distinto, que es este, la laberintitis serosa. Esta es la excepción, esto es lo general. Vamos a ver. ¿Qué pasa en una laberintitis serosa? Pintemos al paciente, como antes. Aquí está. Vamos a ponerle sus dos vestíbulos, esto es antes de enfermar, antes de tener este problema. Los pintamos como un par de fuerzas. Bien, vamos a imaginarnos que en este caso, en este paciente, va a tener una laberintitis serosa de este lado, de este lado. El enfermo va a ser el mismo que aquí. Este es el lado que va a enfermar. Cuidado, en la laberintitis serosa, al revés de todos los demás cuadros que hemos visto, no desaparece la flecha, no es que el laberinto pierda su función y predomine el sano, no. En la laberintitis serosa ocurre al contrario. En la laberintitis serosa lo que sucede es que el laberinto enfermo está irritado, incrementa su función. Este es el esquema de una laberintitis serosa, esto es lo que sucede. Durante lo que dura el cuadro, esto es lo que hay. El laberinto enfermo se vuelve más poderoso que el sano. Tiene una hiperfunción, está hiperestimulado, está funcionando en exceso. ¿Qué sucede entonces? En el caso concreto de la laberintitis serosa, como puede más el malo, te caes hacia el bueno, te caes hacia el lado sano. Al contrario de todos los demás cuadros laberínticos. Cuidado, la laberintitis serosa es una excepción. Esto ya digo que una vez cayó, y bueno, mucha gente esto pues no lo habían preguntado nunca, era nuevo para todos los opositores, pues todo el mundo puso la respuesta errónea, totalmente la contraria a la exploración que esperaban que fuese. Pues cuidado con eso, laberintitis serosa, aquí lo veis, el enfermo gana función por encima del sano, por eso me caigo al sano, y con el tema del nistagmo pues exactamente igual. Pinto aquí al paciente con su enorme ojo, aquí está el vestíbulo enfermo, que es el que más fuerza tiene. Ahí está el sano. ¿Quién gana aquí? Pues nada, el ojo tenderá a hacer esto. Esa va a ser la fase vestibular, la fase lenta del nistagmo. Y la fase rápida, la que usamos para clasificar el nistagmo, pongo aquí en rojo, hace esto de aquí. Poco a poco me muevo hacia acá y de vez en cuando movimientos compensatorios, como estoy ahí haciendo con la mano. ¿Qué pasa entonces ante una laberintitis serosa? Me caigo al sano, porque puede más el enfermo, y el nistagmo es al enfermo. Totalmente contrario a otros cuadros laberínticos que no sean ese. No tiene más. Es eso, si apareciese en el examen una laberintitis serosa, acordaos que la flecha enferma, en este caso no es que desaparezca, no, se vuelve mucho más potente, mucho más fuerte y va a predominar sobre el laberinto sano que nos queda. Bueno, pues
Nada más que comentar sobre esta pregunta. Es un tema que, bueno, quien se lo supiese ya, pues ya está. El que no, con esto se comprende bastante mejor que rumiando información sobre el libro una vez y otra vez y otra vez y releyendo y releyendo. Hay que simplificar todo lo que se pueda. El examen complicado, pues cuanto más visual sea todo y cuanto más sencillo, pues mejor.